Ante todo, cordiales y muy buenas noches para todos aquellos que amablemente nos acompañan en esta jornada académica del día de hoy. Reciba un saludo fraterno de parte del ponente, Jorge Luis Mayor Sánchez. Voy a proceder justamente a compartir con ustedes un material académico que nos va a acompañar a lo largo del presente jornada del día de hoy, vinculado al tópico y la temática titulada Normativa de los sistemas previsionales en el Perú. Para ello, como les estaba justamente analizando, la perspectiva de este curso es analizar específicamente la materia del sistema previsional, teniendo en cuenta su concepto, un concepto básico, medular, sucinto y concreto sería que el sistema previsional en nuestro país tiene dos variantes, un sistema justamente privado, que es el denominado sistema basado en la capitalización, en el cual es un sistema que incorpora en sí el sistema de propiedad del ahorro, es decir, gestionar nuestra juventud para poder justamente tener una vejez digna, es decir, aprender a gestionar justamente nuestra vejez desde nuestra juventud, no solamente guardando pan para el mes de mayo, sino también leña para el mes de abril. Por lo tanto, este sistema de concepto de propiedad del ahorro vinculado al sistema previsional lo realiza todo trabajador activo o afiliado en nuestro país, ya sea en el sistema privado o público, teniendo en cuenta su vida laboral desde los 18 años hasta los 65 años en el Perú, es decir, 47 años de vida activa como parte de la población económicamente activa, lo cual tiene estrecha relación con el esfuerzo de trabajo realizado a lo largo de su vida laboral, los beneficios que va a recibir una vez que se jubile. En el Perú hay una serie de sistemas pensionarios. Está en primer lugar el sistema público y el sistema privado. Estos dos sistemas pensionarios están vinculados en primer lugar al horizonte del sistema de reparto, que es el sistema justamente público, administrado por la Oficina de Normalización Previsional, conocida como NP, a cargo del Estado peruano. Y el otro es un sistema que se creó a inicios del pasado, de la década de los 90, del pasado siglo XX, que es el sistema de capitalización individual, administrado por las administradoras de fondos privados de pensiones conocidas como AFPs. Ahora, esta modalidad, la primera, el sistema de reparto, se encuentra a cargo del sector estatal y público de nuestro país, pero en su momento fueron normados durante justamente el gobierno militar de las Fuerzas Armadas en el Perú en la década de los 70 del pasado siglo XX, específicamente entre los años 1973 y 1974. Nos estamos refiriendo específicamente a los denominados decretos leyes, el decreto ley 19.990 y el decreto ley número 20.530. Hablar del sistema justamente previsional en nuestro Perú, teniendo en cuenta las normativas de los diferentes sistemas previsionales en el Estado peruano, implica pues tener un conocimiento claro de lo que es el sistema previsional en nuestro país, sus modalidades de ahorro, pero también sus modalidades de jubilación que nos propone y nos pone el Estado. Nos habla inclusive de un sistema de jubilación a cargo del sistema público, del sistema privado, inclusive de un mix, de un sistema intermedio. Por lo tanto, hay una serie de tipos de sistemas previsionales que están debidamente regulados, debidamente plasmados justamente con su debida reglamentación, que es el sistema público y el sistema privado. No se habla todavía en nuestro país de un sistema intermedio, un mix entre lo público y lo privado. Por otro lado, está ya el Sistema Nacional de Pensiones a cargo del Estado peruano consolidado, que viene justamente de la década de los 70 del pasado siglo XX, ya prácticamente con, podríamos decir, con medio siglo justamente de vigencia o de vida en nuestro país, y un sistema privado de pensiones que tampoco no es tan joven, ya prácticamente en el mercado tiene más de 3 décadas, y que nos invita justamente a un ahorro privado personal a través de las denominadas cuentas de capitalización individual. Nos lleva también esta naturaleza de poder diferenciar entre un sistema y el otro, cuál sería más beneficiario, justamente más beneficioso, justamente para aquellas personas que optan por el sistema estatal o el sistema privado. Es así que estamos en un escenario, el escenario denominado modalidades de ahorro para la jubilación. Como le decía, no solamente es guardar pan para mayo, sino también leña para el mes de abril, y aprender a gestionar nuestra vejez desde nuestra juventud. Por lo tanto, se habla dentro de las modalidades de ahorro para la jubilación en el ámbito del sistema normativo previsional en el Estado peruano sobre un ahorro obligatorio. Un ahorro obligatorio
que está dentro del Sistema Nacional de Pensiones, a cargo de la ONP, Oficina de Normalización Previsional, pero también está pues el sistema privado de pensiones, la otra alternativa, a cargo de las AFPs. Eso implica que también justamente dentro de las modalidades de ahorro para la jubilación en los sistemas previsionales existe lo que se conoce ahorro a plazos, en primer lugar. En segundo lugar, los fondos previsionales o pensionarios. En tercer lugar, los denominados fondos mutuos. Y en cuarto y último lugar, los denominados seguros de vida con ahorro. Esto nos invita a tener en cuenta que los sistemas o tipos de sistema de pensiones en el Perú tienen esa dicotomía. Por un lado, está debidamente delimitado el Sistema Nacional de Pensiones, lo público, lo estatal, a cargo del Estado, ONP, Oficina de Normalización Previsional, versus al denominado Sistema Privado de Pensiones, a cargo de las FPs o administradora de fondos privados de pensiones. Actualmente en el mercado hay AFPs tales como Habitat, Integra, Prima y Profuturo. Con anterioridad, cuando estas aparecieron en el mercado pensionario peruano, a inicios de la década de los 90 del pasado siglo XX, había pues otras AFPs que en su momento tuvieron justamente que dejar una participación, como eran en su momento, por ejemplo, Nueva Vida y otras que justamente no tuvieron justamente una presencia perdurable en el mercado justamente del sistema pensionario privado y justamente, bueno, o fueron fusionados, absorbidos o simplemente salieron justamente del mercado previsional privado. Es así, y teniendo ya debidamente delimitados los sistemas pensionarios ONP o AFP, nos lleva a tener en cuenta que si abordamos el primer escenario, que es el sistema privado de pensiones en el Perú, mencionamos de manera tajante y de manera taxativa que existen en el Perú 4 administradoras de fondos privados de pensiones, en la cual hay una distribución de afiliados activos a las AFPs, y esta es una foto a diciembre del año 2020. ¿Por qué? Porque hemos estado pues, en un periodo de pandemia, de la COVID-19, periodos en los 2 últimos años muy difíciles, en este caso de tener un control o monitoreo preclaro, dado que justamente ha habido problemas, justamente con muchos trabajadores que salieron del mercado laboral formal para ingresar al mercado laboral de trabajo informal. Muchos dejaron el trabajo dependiente para hacer un trabajo independiente, autónomo, y eso conlleva pues, a tener en cuenta que dentro de las 4 AFPs que están en el mercado peruano, Habitat, Integra, Prima y Profuturo, se empezaron a repartir pues, justamente el número de afiliados. Actualmente tenemos justamente como aquel que aglutina mayormente justamente a afiliados, son en primer lugar Integra, con aproximadamente 2.642.230 afiliados, un 34% de peruanos que están en el sistema privado optan por Integra como sistema privado de pensiones, pero también hay un grupo muy importante de 2.359.696, un 30.3% que ha optado por Prima como sistema justamente de administradora de fondos privados de pensiones. En tercer lugar, se encuentra justamente la administradora de fondos privados de pensiones FP Profuturo, con 1.760.246.000 afiliados, un 22.6% del mercado, para que finalmente la administradora de fondos privados de pensiones de propiedad justamente chilena, Habitat, recoja justamente como número de afiliados a 1.018.549 afiliados, un 13.1% del mercado justamente pensionario en nuestro país. Como ven, es la torta pensionaria, la torta previsional. Eso es lo que han elegido justamente aquellas personas privilegiadas que tienen un trabajo decente, un trabajo en planilla, ya sea a plazo fijo o de manera justamente indefinida, pero que aportan justamente en construir su vejez desde su juventud, aportando justamente a su sistema pensionario privado. Ahora, dentro del sistema privado de pensiones existen pues estas 4 administradoras de fondos de pensiones, ¿no? O tienen ese tipo de distribución justamente que hemos mencionado de manera justamente muy precisa. Pero hay que tener en cuenta que también por el lado público hay un sistema de pensionario que está vigente a cargo del Estado peruano, que es el denominado Sistema Nacional de Pensiones,
conocida por sus siglas como SNP, Sistema Nacional de Pensiones. ¿Pero está a cargo de qué? De una entidad denominada la Oficina de Normalización Previsional, ONP, por sus siglas, la cual administra el Sistema Nacional de Pensiones y el Fondo de Pensiones regulado por el denominado Decreto Ley 19.990, que integran, en este caso, un grupo muy importante justamente de aportantes en nuestro país. Trabajadores que están bajo ese régimen de pensionario que en su momento se convertirán en pensionistas bajo el marco justamente normativo del Decreto Ley 19.990. Pero también la ONP, Oficina de Normalización Previsional, se encarga de la gestión de otros regímenes pensionarios que están administrados por el Estado peruano, que en su momento ya mencionaremos. La ONP en el Perú es un organismo técnico especializado específicamente en el sistema pensionario estatal. También está descentralizado correspondiente al sector de economía y finanzas, y cuya misión es construir un sistema previsional con una naturaleza justa, sostenible, a través de mejoras normativas, con una promoción de cultura previsional y sobre todo con excelencia en el servicio. Caso curioso, cuando ingresaron al mercado justamente estas AFPs y aparecieron las administradoras de fondos privados de pensiones, se pensaba que el Sistema Nacional de Pensiones simplemente iba a desaparecer, iba a cada vez tener menor número de afiliados, y al ser un tema o un sistema pensionario poco atractivo, prácticamente podría tender a su desaparición. En los últimos años se ha advertido que la Oficina de Normalización Previsional, que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones Público, ha ganado justamente aportantes y por lo tanto podríamos decir en cierta forma afiliados o personas que han optado por el Sistema Nacional de Pensiones Público como sistema previsional hacia el futuro cuando les toque jubilarse. Bajo este horizonte hay que tener en cuenta que hay unas características del Sistema Nacional de Pensiones en el Perú. En primer lugar, es un sistema contributivo, todos aportan, justamente todos los que están bajo el sistema público estatal, bajo el Decreto Ley 19.990, es solidario. Unos pueden aportar más, unos pueden aportar menos, al final todo llega a un fondo común, a una bolsa común, y sobre ese fondo se reparte. La naturaleza del fondo del Sistema Nacional de Pensiones es que también tiene una naturaleza de fondos intangibles. No se pueden embargar, por ejemplo, en primer lugar, son imprescriptibles, son irrenunciables y tienen un carácter vitalicio. Es decir, hasta que el afiliado del sistema público tenga vida. Eso es algo muy importante, porque una persona puede haber optado por el sistema público, porque gana tal vez el sueldo mínimo vital en el Perú, que a nivel bruto es de 1.025 soles, y que con sus descuentos sale justamente un monto neto, una cantidad mucho menor. Pero hay que tener en cuenta que el sistema público va a acompañar a la persona del jubilado en el sistema público hasta que esta persona fallezca, con posterioridad a su jubilación de la edad de 65 años. A diferencia del sistema privado, de las AFPs, a cargo de las administradoras de fondos privados de pensiones, cuyo fondo de cuenta de capitalización individual conlleva que puede agotarse, puede acabarse, puede extinguirse un tiempo o muchos años antes de que esta persona pues previera o justamente calculara prácticamente que tenga un fondo suficiente que le permita justamente tener una pensión decorosa dentro del sistema privado. Por ejemplo, esta persona viene de familia longeva, padres, abuelos, tíos, tías longevos y son octogenarios. Probablemente esta persona, trabajador, posteriormente jubilado, con más de 65 años, tenga una esperanza de vida octogenaria, nonagenaria, inclusive podrían llegar a tener 100 años centenarios. Pero que en el sistema privado, lo que ha aportado en el sistema privado de pensiones sea un monto no suficiente y que se empieza a percibir su jubilación en una AFP a partir de los 65 años, puede ser que a la edad de 88 años se le agota, se acaba su fondo privado. Y esta persona con 87, 89, 91 años se encuentra todavía, para su edad, todavía bien físicamente, para la edad que tiene.
pero ya no tendría pues un fondo pensionario que le permita justamente recibir una pensión en el sistema privado porque simplemente ya se acabado. Mientras que estas características del Sistema Nacional de Pensiones es un régimen abierto, tiene una tasa de aporte que en su momento se ha fijado pues del 13%, se estuvo dando una pensión mínima de 415 soles en las ONP, en el Decreto Ley 19.990, y una pensión máxima no mayor a 857 soles, punto 36 céntimos, que era el tope máximo que podía percibir. Una persona podía haber aportado a la Oficina de Normalización Provisional, al Decreto Ley 19.990, cantidades muy onerosas justamente mensualmente, pero al final la pensión máxima que podría percibir era de 857 soles, punto 36 céntimos. Ahora, el Sistema Nacional de Pensiones garantiza al pensionista un acceso a la salud para los pensionistas que están bajo ese régimen público con un aporte del 4% de sus pensiones. Si cuando esta persona con mayores de 65 años empieza justamente a recibir su pensión mes a mes, le van a retraer 4% del monto pensionario que va a servir justamente para cubrir los costos que demandaría su acceso a salud, en este caso a cargo justamente, valga la redundancia, de salud, ya que una persona conforme va pasando los años, de 5, 50, 60, 70 y progresivamente, acude con más frecuencia justamente al uso de los servicios sanitarios o los servicios médicos. Pero hay una serie de tipos de asegurados al Sistema Nacional de Pensiones. Hay lo que se denominan asegurados obligatorios. ¿Y a qué nos referimos? Aquí son aquellos que en su momento mantienen una relación laboral, una empresa, una entidad o una persona llamada empleador. Sí. Son los trabajadores, los obreros, los empleados, las personas que están subordinadas, que tienen un trabajo dependiente por quinta categoría, según el régimen justamente de rentas, de derecho tributario, del sistema de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, es una, y por lo tanto, estas personas que tienen pues esa relación laboral se ven justamente obligadas, porque el aporte previsional no es voluntario, es obligatorio. No puede llegar a un acuerdo o una tentativa de llegar a un tratativas o acuerdos con el empleador para evitar pues que no le descuente justamente los montos correspondientes al aporte previsional. No se puede llegar a ese tipo de naturaleza. Quiera o no, el trabajador es sujeto a retención para el fondo previsional o pensionario que previamente elegido, público o privado, y en el privado de acuerdo al sistema de la AFP a su elección personal. Pero, ¿qué tipo de pensiones reconoce el Sistema Nacional de Pensiones? Tenemos una pensión de jubilación, en primer lugar, aquellas personas que llegan a alcanzar justamente los 65 años. Hay una pensión de invalidez, porque una persona estando en actividad puede sufrir un accidente de trabajo, un accidente laboral incapacitante de manera parcial o total, que por lo tanto necesita justamente, a pesar que esta persona tiene 41 años, tiene 59, 53 años, recibir una pensión. Por lo tanto, habrá beneficiarios, un asegurado obligatorio o facultativo, afiliado en este caso al Sistema Nacional de Pensiones. Pero también el Sistema Nacional de Pensiones contempla las pensiones de sobrevivencia. ¿A quién? El trabajador que en su momento aportaba en actividad a la Oficina de Normalización Provisional, Sistema Nacional de Pensiones, a través del Decreto Ley 19.990, por ejemplo, tenía la posibilidad de que si este fallecía y tenía pues una cara de familia que dependía económicamente del trabajador ahora afinado, fallecido. Entonces, aquellas personas que le sobrevivían, en este caso el cónyuge, la cónyuge, esposo o esposa, podían percibir una pensión de viudez. Pero también una pensión de orfandad para aquellos hijos menores de 18 años que eran dependientes económicamente de la persona, en este caso, trabajador, que en su momento también está en una calidad justamente de jubilado. Y una pensión de ascendencia, porque muchas veces quien fallece son los hijos y quienes sobreviven son los padres, el padre o la madre. Y al ser mayores de edad, muchos ya de 65, 70, 75 o más,
se ve la necesidad de tener un ingreso que permita justamente su subsistencia y carácter económico. Por lo tanto, dentro de este tipo de pensiones de sobrevivencia hay una serie de beneficiarios dentro del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Quiénes son? Los familiares del asegurado con derecho a pensión o al pensionista fallecido, ¿no? Pero hay también lo que se denomina una pensión de jubilación dentro del régimen general. ¿Y a qué nos referimos? Que dentro de la pensión de jubilación hay una serie de requisitos que son taxativos, que no se pueden obviar, como son en primer lugar la edad. Para alcanzar la edad de jubilación en el Perú es una edad de 65 años, tanto para el varón como para la mujer. Hombre y mujer tienen que tener justamente esa posibilidad de haber alcanzado por lo menos 65 años para empezar justamente a pasar a la calidad justamente de jubilado. Los aportes mínimos en su momento, hasta antes de una reciente reforma en nuestro país, han sido pues de 20 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Lo que sucedía es que muchos trabajadores en el Perú aportaban durante varios años al sistema público, tal vez 15, 17, 18, 19 años, probablemente 11 meses y 23 días, y no completaban aportes justamente de 20 años o 240 meses de aportes justamente al sistema público de pensiones y no cumplían justamente con el mínimo de aportes en años, 20 años, y por lo tanto, a pesar de que cumplían la edad de jubilación 65 años, no podían tener derecho a una pensión en el sistema público. Ahora se ha cambiado todo este sistema de tal manera que se han creado intervalos, franjas, por las cuales, de acuerdo a los años que se llegan a aportar, los trabajadores, a pesar de que tengan menos de 20 años de aporte al Sistema Nacional de Pensiones, puedan tener una pensión en el sistema público. Pero tampoco va a ser en los montos que uno puede esperar, porque si uno aportó poco, tendrá pues una pensión irrisoria o de una menor cantidad económica al final de todo. Para eso también en su momento hubo una necesidad de los denominados conocidos bonos de reconocimiento, porque lo que se esperaba, alentaba, estimulaba es que las personas dejen de pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones y migren, en este caso se pasen al sistema privado de pensiones por ser cada vez más atractivo, más aliciente, más estimulante, porque un privado, que era una AFP, iba a manejar justamente sus aportes previsionales, los iba a hacer crecer, los iba a hacer invertir, y por lo tanto se creó el denominado bono de reconocimiento, que era en su momento un certificado que le otorgaba la Oficina de Normalización Provisional ONP, donde se reconocen todos los aportes que se realizan al Sistema Nacional de Pensiones, antes de incorporarse a una administradora de fondos privados de pensiones que forma parte del sistema privado de pensiones. Por lo tanto, si uno aportó al Sistema Nacional de Pensiones antes de afiliarse al sistema privado de pensiones o AFP, tiene derecho pues a alguno de estos bonos de reconocimiento disponibles, que son varios, siempre que cumplan con una serie de requisitos. Por lo tanto, se hablaba de una serie de requisitos y también de una serie de beneficios. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos específicamente a unos periodos denominados bonos, correspondientes al año de 1992, ya en un periodo justamente del año 1996 y el año 2001. Ya estamos hablando de hace 2 décadas atrás, a inicios del presente siglo XXI. Cuando se dio el primer bono del año 1992 era registrar y demostrar con documentos un mínimo de 48 meses de aportados al Sistema Nacional de Pensiones entre diciembre del año 1982 del pasado siglo XX y noviembre del año 1992. ¿Qué beneficios se daba? Era que uno recuperaba todos los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones hasta noviembre de ese año 1992 por un valor nominal y máximo de hasta 60.000 soles, que se actualizaba tomando como base el índice de precios al consumidor de diciembre del año 1992. Pero pasó el tiempo y era necesario estimular que las personas se pasen del sistema público de pensiones al sistema privado de pensiones.
Y el gobierno de turno del año 1992 otorgó un bono con la finalidad de que al haberse afiliado al sistema privado de pensiones entre el 6 de noviembre del año 1996 y el 31 de diciembre del año 1997 y registrar y demostrar con documentos un aporte mínimo de 48 meses aportados al Sistema Nacional de Pensiones entre enero del año 1987 y diciembre de 1996. ¿Qué beneficio le dieron a ese grupo de personas que logró de haber demostrado que aportaron esos montos, esos periodos y esos 48 meses al Sistema Nacional de Pensiones? Se podría recuperar todos los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones hasta diciembre del año 1996 por un valor nominal de hasta 60.000 soles y que se actualizaba tomando en cuenta la base del índice de precio del consumidor de enero del año 1997 del pasado siglo XX. Con posterioridad, se dio un bono del año 2001, a inicio del presente siglo, ya hace aproximadamente 21 años atrás, que la finalidad era registrar y demostrar con documentos un mínimo de 48 meses aportados al Sistema Nacional de Pensiones entre enero del año 1992 a diciembre del año 2001, o fecha en la que se afilió, y evidenciar las 12 últimas remuneraciones consecutivas o no anteriores a la fecha de suscripción de este trabajador que se quería afiliar a una AFP privada. ¿Qué beneficios obtenía? Recuperar todos los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones hasta diciembre del año 2001 por un valor nominal también máximo de 60.000 soles que se actualizaba tomando en cuenta el índice de precio al consumidor IPC de enero del año 2002. Es así que en su momento tiene esa importancia, esa ascendencia, ese regambre en el Perú, el denominado Sistema Privado de Pensiones. Este sistema privado de pensiones, conocida como su sigla por SPP, es un régimen de capitalización individual que ofrece pensiones de jubilación, pero también pensiones de invalidez y sobrevivencia, como en el sistema público, así como una serie de reembolsos de gastos de desempeño. Es decir, en este sistema privado de pensiones en concreto, el trabajador es dueño de su cuenta personal, en la que se acumulan sus aportaciones. Por lo tanto, el total de aportes que acumula en su cuenta, más la rentabilidad que le generan, sirve en su momento para obtener una pensión de jubilación al final de su vida laboral. Por lo tanto, no existe un requisito de años de aporte o cantidad máxima de aportaciones para jubilarse en el sistema privado de pensiones, ni un límite máximo en el monto de pensiones que puedan recibir. En su momento ha habido este tipo de especulaciones, porque se dice que una persona, cuando se creó el sistema privado de pensiones, en la década del 90, el pasado siglo XX, muchas personas entraron a este sistema con aportes, muy pocos aportes, en años y meses, ingresaron al sistema de pensiones privadas cuando ya prácticamente se acercaban a la edad de jubilación, probablemente con 48 años, con 54 años, no tenían mucho margen de poder aportar, y por lo tanto cuando nos tocó jubilarse del sistema privado de pensiones ya con 65 años, empezaron a recibir montos de pensiones mes a mes, inclusive menores a los que hubiesen percibido si se hubiesen quedado en el sistema público del Sistema Nacional de Pensiones. Todo un problema que afectó a miles de pensionistas que se pasaron al sistema privado de pensiones y que posteriormente optaron por retornar al sistema público del Sistema Nacional de Pensiones a cargo del Estado peruano. En el sistema privado de pensiones, además de los aportes obligatorios, el trabajador que está en un sistema privado de pensiones AFP puede realizar aportes voluntarios con la finalidad de incrementar su fondo pensionario y en su momento poder mejorar así su pensión y jubilación en el futuro cuando ya esté jubilado con 65 más años. ¿Por qué? Porque se dice que el aporte que se hace mensualmente es muy poco, 3 y 13.5% que puede aportar, es una cantidad que no es suficiente y por lo tanto se espera que esta persona pueda aportar por lo menos el 20% de su remuneración mensual. Por lo tanto, se alienta que aquella persona que esté en una AFP aporte más allá del monto de retención obligatorio que hace el Estado peruano.
Por lo tanto, en el sistema privado de pensiones, la administración del fondo pensionario está a cargo de las administradoras de fondos privados de pensiones AFP, de esas cuatro que hemos conversado en estos momentos, que son empresas completamente privadas, y la supervisión de estas empresas, dentro del margen de ley, dentro del margen de maniobra, dentro de las normatividades, reglamentos del Estado peruano, está a cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFPs, SBS, por lo cual también se promueve que el trabajador, si así lo desea, puede libremente cambiar de la AFP las veces que desee, pero su fondo pensionario siempre será suyo. Ahora, dentro del sistema privado de pensiones que se creó en su momento por el decreto ley número 25.897, que es la ley de creación del sistema privado de administración de fondos de pensiones en el Perú en el año 1992, inició sus operaciones en el mercado peruano en el año 1993. ¿Cuál es el objetivo primigenio, inicial, básico, fundamental del sistema privado de pensiones? Era contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema de previsión social en el Perú, en el área de pensiones, y que estaba conformado por las nuevas administradoras de fondos privados de pensiones que aparecían en el sistema peruano, en el mercado peruano pensionario, las que administraban esos fondos de pensiones y otorgaban obligatoriamente a todos y cada uno de sus afiliados las prestaciones, en primer lugar de jubilación, en segundo lugar de invalidez, en tercer lugar de sobrevivencia y en cuarto lugar también los respectivos gastos de CPD. Ahora, hay una dicotomía que nos llama mucho curiosidad y atención, que son las diferencias entre el sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones. Lo público y lo privado, versus cuál sería tal vez, no tanto el mejor, sino cuáles son las marcadas diferencias entre uno y otro. En el sistema privado de pensiones, que todos conocemos, todos los trabajadores que están aportando y construyendo su sistema de fondo pensionario poseen una cuenta individual de capitalización conocida por sus siglas como CIC, en el cual uno puede elegir el tipo de fondo en donde va a invertir sus aportes, y en la actualidad existen solo 4 tipos de fondos o 4 AFPs en el mercado peruano vigentes. Los sistemas de pensiones o las pensiones se pagan en nuestro país a raíz de soles peruanos o tal vez en moneda extranjera, en dólares estadounidenses. Y podríamos decir que no hay un tope máximo de pensión. Mientras que en el Sistema Nacional de Pensiones público, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional en el Perú, ONP, los aportes del trabajador van a un fondo colectivo denominado Fondo de Reparto, Fondo Común, que sirve para pagar a los actuales pensionistas. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Pensiones no cuenta con un esquema que genere rentabilidad a sus afiliados. Por lo tanto, se paga únicamente en soles y se estuvo determinando que el tope máximo pensionario era, pues en su momento, 857 soles con 36 céntimos. Tal vez no un monto muy oneroso para muchas personas, pero es lo que paga como monto máximo actualmente el sistema público de pensiones en el Perú, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional, ONP. Póngase en el supuesto de que una persona que estaba en el sistema público, dentro del decreto ley, probablemente 19.990, desde los 18 años hasta los 65 años, con un trabajo siempre, de toda la vida dependiente, nunca estuvo desempleado, privilegio de pocos en el Perú, y por lo tanto aportó durante 47 años. Por más que haya aportado durante más de 4 décadas, más de 47 años, mes a mes, esperando que se viera un fondo, una pensión decorosa, al final lo único que va a percibir es como un tope máximo en el sistema público NP, 857 soles, punto 36 centavos. Eso nos lleva a tener en cuenta qué aspectos debemos evaluar antes de afiliarnos en el Perú.
y uno de los baremos tan importantes que debe tener toda persona, y tal vez la persona joven que ingresa al mercado de trabajo, tal vez un joven que va a cumplir ya 18 años, o ya tiene 18 años, está en busca de su primer empleo, o ya tiene un primer empleo con 18, 19 años, es el factor edad. Entonces, cuando una persona ya es joven y irrumpió en el mercado de trabajo, tiene que evaluar las opciones o aspectos que tiene para afiliarse al sistema pensionario, sea este público o sea privado. Por lo tanto, si uno opta por un fondo individual, que es el que le provee, auspicia, propone, oferta un sistema privado de pensiones, en un fondo individual no hay un periodo mínimo de aportes o un periodo tampoco para poder jubilarse. Hay que alcanzar los 65 años, lo establece la ley. Pero mientras más joven uno se afilie al sistema privado de pensiones, 18 años, 19, 20 años, por ejemplo, mayor sería la posibilidad que pueda acumular dinero dentro de su fondo pensionario con los recursos que van a ingresar a su cuenta de individual de capitalización, CICE. Una persona que empieza a trabajar con 18 años hasta los 65 años, durante 47 años, nunca estuvo desempleado y mes a mes siempre estuvo aportando, entonces va a poder justamente construir un buen fondo pensionario personal en el sistema privado de pensiones AFP. Pero también hay personas que tal vez optan por el sistema público. Puede ser muchas personas porque tal vez ganan o perciben el sueldo mínimo vital, actualmente en el Perú, de 1.025 soles. Y por lo tanto, aquellas personas que optan por el Sistema Nacional de Pensiones, el sistema público, a cargo justamente de la Oficina de Normalización Previsional, uno debe cumplir un periodo mínimo de aportación, previamente definida para acceder a una pensión, que en su momento en el Perú había que cumplir con dos requisitos. Primero, la edad de jubilación de 65 años, es un requisito obligatorio y taxativo, y había que cumplir 20 años de aportes o 240 aportaciones mes a mes. Cuando muchas personas en el Perú tenían el gran problema que estaban en el sistema público, llegaban a cumplir 65 años, no podían acceder a una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones del Perú porque no habían llegado a aportar durante 20 años. Ya habían aportado 19 años, 11 meses, por ejemplo, y les faltaba un mes de aportación. Hoy se reestructuró, se reformuló justamente la ley en el Perú y ahora se hizo un sistema escalonado justamente de personas que pueden llegar a obtener una pensión, tampoco nada ostentosa, dentro del Sistema Nacional de Pensiones, de acuerdo a los años que hayan aportado, en este caso inclusive 10 años. Voy a dejar de compartir momentáneamente este PPT porque quiero justamente compartirles otro material que inmediatamente nos acompaña también a seguir conociendo justamente todo este ámbito normativo del régimen previsional y edades de jubilación en el Perú, porque hay que tener en cuenta que cuando estamos ante esta situación, hay una definición de la seguridad social que ha sido dada por la Organización Internacional de Trabajo en el Perú. ¿Qué buscamos? Al sistema de régimen previsional en el Perú, conforme a las edades de jubilación. La edad de ustedes, la edad. Se busca una protección de la sociedad que proporciona a todos sus miembros y mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición de una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. En primer lugar, eso es lo que se obtiene. Por lo tanto, se habla mucho que estos sistemas de seguridad social están protegidos por una serie de instrumentos internacionales en el Perú. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en este caso, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Económicos, que su artículo 9 nos habla que los estados parte del presente pacto reconocen el derecho a toda persona a la seguridad social, el convenio 102 de la OIT, que habla justamente sobre el convenio de seguridad social propiamente dicho, y en el cual se ratifica a las partes el derecho a asistencia médica, a prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de vejez, prestaciones de maternidad y prestaciones de invalidez. Pero esto nos lleva a un escenario
de un marco normativo constitucional, porque la seguridad social es un derecho humano reconocido en la Constitución peruana, específicamente en su artículo 10 y 11, y se sustenta en esa necesidad de garantizar la dignidad de toda persona cuando se encuentre en circunstancias difíciles para afrontar, en primer lugar, vejez, en segundo lugar, vejez, o tercer lugar, la incapacidad u otro tipo de contingencias. El artículo 10 de la Constitución Política del Perú del año 1993, por lo tanto, reconoce el derecho a la seguridad social a toda la población peruana al señalar que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. El artículo 11 de la Constitución Política del Perú del año 1993 dispone que el Estado garantice el libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones a través de entidades públicas, de entidades privadas o mixtas. En el Perú, a la fecha, estamos hablando ya de noviembre del año 2022, no ha habido una experiencia de un sistema pensionario mixto que tenga tanto de público como de privado. Eso nos lleva a tener en cuenta que hay una estructura de la seguridad social en el Perú que afecta al sistema pensionario en el Perú. Por un lado, está el sistema sanitario de salud, con prestaciones de salud, prestaciones económicas y el sistema de pensiones, que tiene que ver con el ámbito de la jubilación, 65 años o más, en el mercado laboral peruano, el tema de la invalidez y también las pensiones de sobrevivencia que ya había mencionado en minutos previos. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 954-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.pe
todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.